En Colosenses 2, 14 al 17, el apóstol Pablo dice que nadie debiera juzgarnos en cuanto a días de reposo, comidas o bebidas, por lo que se deduce que el sábado está abolido. La posición histórica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación con Colosenses 2, 14 al 17 es que los sábados del versículo 16, referidos en estos versículos, son los días festivos prescritos en la ley de Moisés, Levíticos 23, 32, 37 al 39, pero que no se refiere al sábado séptimo día de la semana, cuya observancia está regulada en el Decálogo. Al revisar los diferentes enfoques adoptados por la Iglesia, encontramos que se defendió la postura histórica utilizando algunos de los siguientes argumentos. Primero, los creyentes de Colosas estaban confundidos por una herejía por la cual buscaban imponerles los requerimientos de la ley ceremonial judía y necesitaban distinguir entre la ley moral y la ceremonial. Esta herejía contenía algunos elementos paganos y gnósticos, pero su meollo parece haber sido un ceremonialismo legalista judaico. Lógicamente, Pablo les escribió que la realización de rituales como medio de salvación no solo era vano, sino que implícitamente negaba el mesiasco de Jesús. Y entonces el apóstol les enseñó a los colosenses a identificar las partes de la ley que no estaban vigentes, por lo que mencionó varios rituales y festividades prescritos en la ley ceremonial. Segundo, las actividades religiosas enumeradas en el versículo 16 son similares en orden y contenido a las que se refieren en otras partes de las Escrituras en las que se hace referencia a los sacrificios y a las festividades de la ley ceremonial. Por ejemplo, en Ezequiel 45:17, donde Dios dice: «Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel». También se puede ver según de Crónicas 2:4, 8:13, Oseas 2:11. Aunque algunos creen que los sábados mencionados en Ezequiel y en otros pasajes se refieren primeramente al séptimo día de la semana, sin duda también involucran a los sábados ceremoniales. Tercero, tanto en el contexto mayor como en el contexto inmediato sugiere que Pablo se está refiriendo fundamentalmente a las festividades y las ordenanzas de la ley ceremonial. En Colosenses 1, Pablo exalta a Cristo como el Hijo de Dios, el Creador, el único que merece adoración y honra, el único que proporciona perdón y redención. Resalta una de sus grandes temas, el estar en Cristo. De este modo, si bien Colosenses 1:16 habla del perdón que Cristo les ofrece al creyente, en el contexto mayor, el tema principal del mensaje de Pablo es la grandeza de Cristo y la importancia de estar en Él. Por lo que obviamente la circuncisión, las comidas ceremoniales, las bebidas, los sábados y las nuevas lunas no tienen ningún valor para esta salvación. La palabra clave en el pasaje, el vocablo que enfatiza que los días de reposo, sábados, del versículo 16 son los sábados ceremoniales, es sombra, esquía, como opuesto a soma, cuerpo. Una palabra que se utiliza de un modo similar en Hebreos 8:5 y 10:1. Pablo dice que la comida, la bebida, los días de reposo, las nuevas lunas son una sombra de lo que ha de venir, Colosenses 2:17. Una sombra no tiene sustancia para poder existir, depende de algo que es substancial. El soma arroja la esquía. Su existencia culmina cuando alcanza la realidad. De este modo, sombra describe bien a los diferentes elementos de la ley ceremonial, incluyendo los sábados ceremoniales, porque apuntan hacia la vida, el ministerio y el reino de Cristo como realidad. Difícilmente Pablo se refiere al sábado mandamiento constitutivo del Decálogo como una sombra de algo, porque el sábado es una realidad. Su significado no surge del futuro, sino del pasado, del mismo origen de la creación del mundo. Génesis 2:2, 3, Éxodo 28 al 11. Los adventistas reconocen que de las 60 veces que la palabra sábado aparece en el Nuevo Testamento, en 59 ocasiones se refiere al sábado séptimo día de la semana.
pero sostienen que en Colosenses 2 se refiere al sábado ceremonial. Defienden su postura no sobre una base lingüística, sino sobre la base que ofrece el contexto. Sostienen que la cantidad de veces que se utiliza una palabra de cierta manera no es lo que determina el significado en todas las situaciones, sino que el contexto es el factor determinante. Por ejemplo, este aspecto puede ilustrarse bien con la palabra Torá, que significa en algunas ocasiones al Pentateuco o a los 10 mandamientos, a veces a toda la voluntad revelada de Dios, a veces a la instrucción dada por un rey, un maestro, una madre, un padre, un sabio, una mujer sabia o un poeta. Muchos comentadores se inclinaron a sostener que Pablo se refiere aquí a los sábados ceremoniales y no al séptimo día, entre ellos Adam Clarke, Jameson, Fawcett, Brown y Albert Barnes. Cuarto, si el apóstol Pablo hubiera intentado anunciar a los creyentes de Colosas que el sábado ya no estaba en vigencia, seguramente sus noticias hubieran creado una conmoción y no solamente en Colosas, sino en otras ciudades. Si bien esta perspectiva se funda en el argumento del silencio, es decir, en lo que el texto no dice, es obvio considerar que si Pablo envió sus cartas a las distintas congregaciones y éstas vislumbraron que la muerte de Cristo en la cruz hubiera abolido el sábado, se hubiera levantado una ola de preguntas, de discusiones que indudablemente hubieran quedado registrados, como quedaron los temas de la circuncisión, la adoración de los ídolos, fornicación y otros, en Hechos 15. Pero la carta de Pablo no produjo esta impresión. Sus lectores comprendieron que él hablaba de ritos y de ceremonias vinculadas con la ley judía. Se dieron cuenta que la cruz había abolido los sacrificios rituales, las festividades, las comidas y las bebidas, los sábados ceremoniales y las nuevas lunas. Estos han sido los enfoques tradicionales que se pueden encontrar en diferentes publicaciones, pero la siguiente es una perspectiva más moderna, diferente a la tradicional, aunque coherente con el texto de Colosenses, con el contexto de la epístola y el trasfondo histórico-cultural. Quinto, el apóstol San Pablo en este capítulo maneja ciertos conceptos como tradiciones, paradosis, Colosenses 2.8, plenitud, pleroma, Colosenses 2.9, filosofía, Colosenses 2.8, comidas y bebidas, brosis, posis, Colosenses 2.16, principados y potestades, arge, esousia, Colosenses 2.15, acta de los decretos, hierografón, Colosenses 2.14. Todos estos elementos tienen correspondencia dentro del judaísmo gnóstico. San Pablo posiblemente está refutando en su carta a los colosenses falsas enseñanzas caracterizadas por errores teológicos y prácticos. El error teológico de los falsos maestros de Colosas consistía en invitar a los cristianos a dar adoración a las potestades cósmicas, Colosenses 2.15. Lo que se manifestaba en el culto a los ángeles, Colosenses 2.18, esta fuente de autoridad, de acuerdo con Pablo, tenía su fundamento en tradiciones, Colosenses 2.8, y pretendía orientarse hacia la sabiduría, Colosenses 2.23. Posiblemente los maestros de Colosas alentasen a los cristianos no solamente a ofrecer adoración a las potestades angélicas, Colosenses 2.18 y 23, sino a realizar ciertas prácticas rituales y ascéticas, Colosenses 2.11, 14, 16, 17, 21 y 22. Y por este proceso se aseguraban la participación dentro de la plenitud divina, Colosenses 2, 9, 10. El error teológico consistía en interponer una mediación de seres inferiores, así como los ángeles, en lugar de Cristo mismo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, Colosenses 2, 10. El error práctico consistía en insistir en un ascetismo estricto y en ciertas manifestaciones rituales reveladas en echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, como está en Colosenses 2.11, en un riguroso trato del cuerpo, Colosenses 2.23, en la prohibición de tomar ciertos alimentos y bebidas, Colosenses 2.16, 21, y en la observancia de determinados días, estaciones, ciertos festivales, nuevas lunas y sábados, Colosenses 2.16. Posiblemente los cristianos de Colosas habían llegado a creer que al someterse a estas prácticas rigurosas y ascéticas no solamente estuviesen entregándose a Dios, sino que por ellas recibían una protección extra que les aseguraba pleno acceso a la divinidad. En la base de esta descripción encontramos que el sábado es mencionado
no en un contexto que discuta si es obligatorio observarlo por formar parte de la ley o no, sino más bien en un contexto de prácticas y creencias sincretistas en las que se incorporarían elementos del Antiguo Testamento y también se tomaban elementos del paganismo. No se nos informa qué clase de observancia del sábado practicaban estos maestros en Colosas, pero evidentemente el día era observado de una forma rigurosa y supersticiosa. Pero, ¿qué es lo que fue clavado en la cruz? El apóstol Pablo menciona en Colosenses un acta de decretos que había contra nosotros, heirografón, que fue quitado de en medio y clavado en la cruz, Colosenses 2:14. ¿Se está refiriendo a la ley de Moisés y sus ordenanzas? ¿Afirmaba que Dios había clavado esta ley en la cruz? Si adoptamos esta interpretación, hay base para decir que el sábado podía estar incluido entre las ordenanzas que fueron clavadas en la cruz. Pero también podemos preguntarnos si quitar los códigos morales y la ley ceremonial serviría para proveer la seguridad del perdón divino. Esto es improbable. Lo único que lograría sería dejar a la humanidad sin códigos morales, pero la culpa no se quita destruyendo las leyes morales. Este acta de los decretos que había contra nosotros posiblemente era una referencia a un libro de registros en los cuales se anotaban los pecados. Debemos recordar que los judíos entendían que todos los pecados eran minuciosamente registrados, así como también las buenas obras. Creían que al acumular méritos podían llegar a salvarse si es que la balanza marcaba más en su haber que en su contra. Por ejemplo, el Tanhuma Midrash dice: cuando un hombre peca, Dios escribe la deuda de muerte. Si el hombre se arrepiente, la deuda se cancela, es decir, se invalida. Si no se arrepiente, lo escrito continúa vigente, válido. Tanhuma Midrash 14 citado por Samuel Bakioki, del sábado al domingo, página 349. Esta era la constante lucha que todo judío tenía, pero Pablo está aquí diciéndoles que Dios quitó y clavó en la cruz el instrumento que recordaba el pecado. En el libro apócrifo Apocalipsis de Elías se describe a un ángel sosteniendo un libro llamado Heirografón. En él se registran los pecados del vidente. El Heirografón sería entonces un libro de registros de pecados, y eso es lo que se destruye, pero no la ley de Moisés, pues esta no era un libro de registros, sino de ordenanzas y de leyes. No se crucificó la base legal, sino los registros escritos de nuestros pecados. Y al quitar los registros escritos se quitaron también los cargos que había contra nosotros y que nos acusaban. Pablo confirma la plenitud del perdón divino provisto mediante la cruz de Cristo al destruir las evidencias de nuestros pecados. Dios despojó a los principados y a las potestades, Colosenses 2:15, y ya no podían actuar como acusadores de los creyentes. Por lo tanto, los cristianos no necesitan sentirse incompletos y buscar la participación de la plenitud divina, pleroma, a través de regulaciones dogmata. Aquellos que a través del bautismo han muerto y han renacido con Cristo pueden vivir en la certeza de la redención y el perdón que Él nos brinda. Se desprende de toda esta argumentación paulina que no se impugna a la ley moral ni al sábado contenido en ella. De hecho, no encontramos ninguna referencia a la ley moral. El documento fue clavado en la cruz. No contiene un código de leyes morales o ceremoniales, sino el registro de nuestros pecados. La solución que nos brinda Pablo es aceptar que en la cruz borró nuestros pecados y faltas y nos dio la plenitud del perdón. El énfasis de Pablo está en reafirmar la esencia del Evangelio al darnos las buenas noticias de que Dios clavó en la cruz el registro de nuestros pecados para ofrecernos toda la plenitud de su amor y salvación. Amén.